Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Pase, bienvenidas. Anoche, a última hora, el Procurador General de Brasil, Paulo Gonet, es el jefe de los fiscales en ese país, presentó el pedido de condena para Jair Bolsonaro en el marco del juicio por el golpe de Estado fallido del 8 de enero de 2023. Se le imputan 5 delitos cuya pena máxima acumulada es de 43 años de prisión. Tenemos ahí una placa para destacarlos: abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño al patrimonio y deterioro del patrimonio protegido. Y es uno de los últimos pasos, esta acusación, este pedido de condena por parte del jefe de los fiscales, antes de que el juez Alexandre de Moraes celebre el juicio propiamente dicho, algo que se calcula que va a suceder en el mes de septiembre. Estamos a pocas semanas de que comience el juicio por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro y otros acusados. Tenemos ahí la placa que muestra el alcance de esta conspiración, el grupo 1, como lo llaman los fiscales, porque era el círculo más interno. Hay miles de detenidos investigados por esto, pero estos serían los que conformaron el Comando Central, que está Jair Bolsonaro, el presidente, Walter Braga Neto, general del Ejército, que fue su compañero de fórmula en las elecciones que perdió contra Lula en 2022, el general Augusto Heleno, que era el ministro de Seguridad en ese entonces, el exdirector de Inteligencia, el exministro de Justicia, que también era secretario de Seguridad de Brasilia, del Distrito Federal, cuando se llevó a cabo el asalto al Capitolio, no, a justamente la explanada de los ministerios ahí en Brasilia, un excomandante de la Marina, un exministro de Defensa y el ex ayudante de campo de Bolsonaro, una persona que estaba con él día y noche y que firmó un acuerdo de culpabilidad, es decir, reconoció parte de los delitos, colaboró con las investigaciones. Aún así, el juez considera que no dijo todo lo que sabía y por eso pide 1/3 de la pena que le corresponde al resto. Según la acusación que se publicó anoche, Bolsonaro es el líder de una organización criminal y fue el principal orquestador y el mayor beneficiario de las acciones para intentar un golpe de Estado. En palabras del fiscal, el expresidente instrumentalizó el aparato estatal y operó un esquema persistente para atacar a las instituciones públicas y el proceso de sucesión después de ser derrotado en las elecciones. Y por último, concluye, y tenemos ahí también la placa para repasarlo, que con el apoyo de altos mandos del gobierno y de sectores estratégicos de las Fuerzas Armadas, Bolsonaro movilizó sistemáticamente agentes, recursos y competencias estatales en contra del interés público para difundir narrativas falsas, provocar inestabilidad social y defender medidas autoritarias. Una acusación que, salvando las diferencias, también podría caberle a muchas de los actos que tomó el gobierno el otro día, el gobierno argentino el otro día, para tratar de impedir que sesione el Congreso de la Nación. Digo, salvando las distancias porque fue más grave esto de Bolsonaro. La investigación concluyó que el golpe no prosperó solo porque la mayoría de los militares resistieron a las presiones de Bolsonaro y de su círculo más cercano para activar el ataque al Estado de Derecho, en un plan que incluía, y esto, insisto, está en la acusación que se publicó anoche, asesinato de Lula, asesinato del vicepresidente Gerardo Almín, asesinato del juez que instruye el caso, Alexandre de Moraes, que además es el enemigo número 1 de Bolsonaro en este momento y de todo el discurso de ultraderecha en Brasil, más que Lula todavía. Y el reporte de la Fiscalía también da cuenta de infinidad de chats, de archivos digitales y hasta de evidencia manuscrita de los propios acusados sobre todo esto. La semana pasada salió la noticia de que Donald Trump había mandado una carta a Lula para informarle de que le subía los aranceles. Y la cobertura que tuvo esta noticia
en la prensa argentina es que se trataba de parte de la guerra comercial, esta de Estados Unidos que le hace andar subiendo a Trump aranceles y bajándolos permanentemente. Pero cuando uno lee el primer párrafo de la carta, empieza diciendo: estimado señor presidente, yo conozco y trabajé junto con el expresidente Jair Bolsonaro y lo respeto mucho, así como la mayoría de los líderes de otros países. La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro, un líder muy respetado en todo el mundo durante su mandato, incluyendo a los Estados Unidos, es una desgracia internacional. Este juicio no debería tener lugar, es una caza de brujas que debe cesar inmediatamente, e incluso pone en mayúscula inmediatamente para que se note el énfasis. Es decir, que lejos de esta idea de que es una medida económica, claramente acá lo que hay es un apriete político a la economía brasileña para que liberen a Jair Bolsonaro. Y recordemos también que Trump se mira en el espejo de Bolsonaro, porque cuando perdió sus elecciones del 2020, después de su primer mandato, también intentó manipular el resultado, evitar que se reconozca el triunfo de su rival y finalmente apadrinó el asalto al Capitolio. Hubo una investigación en Estados Unidos del Departamento de Justicia que elevó cargos contra Trump por conspiración para defraudar a los Estados Unidos, obstrucción del procedimiento oficial y conspiración contra derechos. Cargos muy graves. La acusación hacía énfasis en que Trump utilizaba, igual que Bolsonaro, herramientas del Estado, no como presidente, sino para su provecho personal, y que cometió crímenes para beneficiarse y mantenerse en el poder. La causa fue desestimada en diciembre del 24, después de que Trump fue electo por segunda vez presidente, porque existe en Estados Unidos una política de no investigar a presidentes en funciones y una doctrina reciente de la Corte Suprema sobre la inmunidad de los actos presidenciales. Sin embargo, el fiscal que llevó adelante la investigación, un fiscal especial dedicado a la investigación llamado Jack Smith, publicó en enero del 25, y una vez que se desestimara la investigación, un informe con su trabajo donde sostiene que si el juicio hubiera avanzado y se hubiera llevado a cabo, estaban los elementos para que Trump fuera condenado. Y eso es exactamente lo que le contestó Lula al recibir la carta, y los invito a escucharlo porque es realmente una respuesta formidable. O que o presidente Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito o que ele fez, sabe, nos Estados Unidos, com as eleições, ele também estaria sendo processado. Y estaría siendo juzgado, y si fuese culpado... Lo que dice Lula es que si Trump hubiera hecho en Brasil lo que hizo en Estados Unidos, también estaría procesado, también sería juzgado y también sería condenado, porque así es como funciona la ley. Y dice: yo nunca opiné de ninguna cuestión de la justicia americana, lo que pido es reciprocidad, que él no se meta en los problemas de los brasileños. Un último detalle sobre Trump es que a poco de asumir y después de haber negado en el juicio su vínculo con el asalto al Capitolio y haber jurado que no tenía nada que ver, en el segundo día de mandato dictó una amnistía para 1.500 personas que estaban condenadas por haber participado del asalto al Capitolio. ¿A qué viene este relato? Aquí hay que empezar a leer a Milei en su entorno para apreciar la literalidad de algunas cuestiones que muchas veces se relativizan. Hay que leer en este contexto sus desafíos al poder legislativo, la profundización represiva, la criminalización de la disidencia, los discursos nazis, los tweets con tanques, las imágenes de Milei emperador y la mano en coche. Milei no cree en la democracia, Milei no cree en la Constitución. Milei usa las reglas cuando le conviene y cuando no las ignora o las destruye. Y en ese sentido es un peligro para todos. Y es un desafío que no es solamente al presente de este país, sino al futuro, porque el daño que puede causar puede ser irreparable. Y con esto termino. Cuando se acabe la experiencia de Milei, que tarde o temprano va a terminar, cuando vuelva a gobernar una fuerza que se proponga el bien de los argentinos, además de reconstruir el país, además de ponerlo en un sendero de desarrollo y de prosperidad, también va a ser imprescindible investigar y juzgar a los que rompieron todo, para evitar que vuelva a hacerse daño.
Razones para hacerlo sobran y nos las van a seguir dando. Se puede investigar, Libra, las coimas, el desfalco de ANSES y de PAMI, los préstamos al FMI, las negociaciones secretas con otros países, la entrega de soberanía. Podría estar horas. Pero sobre todo el motivo es que son un gobierno extremista, violento y anticonstitucional que encendió todas las alarmas y nos obliga a sospechar, por mero instinto de supervivencia, que está dispuesto a conspirar contra su propio país y en sus propios intereses. No hay que esperar a que se consuma un golpe de Estado para entender la naturaleza de la amenaza que significa este gobierno. Porque cuando eso suceda puede ser demasiado tarde. Que a Trump y a Bolsonaro no le haya salido no significa que a Milei no le pueda salir bien. Y ahí vemos cómo en Brasil Lula decidió avanzar a fondo contra Bolsonaro por el intento de golpe de Estado y eso le está dando resultados. Y Bolsonaro va a ser condenado. Y en Estados Unidos, donde no se avanzó a fondo, donde la investigación se hizo a medias, Trump volvió a ganar, gobierna nuevamente y seguramente va a ser impune. En Argentina tenemos los casos de Bullrich, de Sturzenegger, de Caputo, delincuentes a quienes se los debería haber juzgado la primera vez y eso nos hubiera ahorrado muchísimos problemas y muchísimo dolor. Bueno, no nos puede volver a pasar lo mismo. Javier Milei, Karina Milei, los Caputo, Bullrich, Sturzenegger y todos los que hayan sido parte de esta conspiración contra el pueblo argentino tienen que ser juzgados. Con todas las garantías, sí, con total transparencia también, pero también con toda y absoluta severidad. Y eso tiene que ser parte del contrato electoral y de un compromiso moral que tengamos los argentinos hacia el futuro. Porque como dijo un candidato hace no tanto tiempo, es imposible pensar un país distinto con los mismos impunes de siempre. Y sobre todo, porque esa impunidad tiene consecuencias en la vida cotidiana de todos. Cande, vos estuviste siguiendo muy atentamente las consecuencias de los Caputo, de los Sturzenegger y compañía.